Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. Esta es la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial en Malabo y el programa es Reflexiones Jurídicas todos los sábados a partir de las 3 horas. Hoy vamos a tocar otra vez el asunto de terrenos. Esta semana hemos escuchado otra vez las reuniones que se mantienen en la Vicepresidencia de la República para ver un poquito cómo reubicar a estas personas que han construido, gracias a las informaciones que nos llegan por ahí por allá, la gente que han construido en los alrededores de los ríos. Por lo que nos acordamos de esa tragedia de esta familia, esta mujer que falleció embarazada con sus 6 hijos y que su esposo se quedó completamente destrozado, abatido por esa situación. Pues el gobierno está tomando acciones. Y para ayudar al gobierno a trabajar en ese sentido, hay que nutrir a la población de informaciones legales como para que tipos de construcciones no vuelvan que no se desarrollen y que la población pueda estar en lugares seguros. Vamos a hablar de los terrenos, porque en todas partes y en muchas, si digo muchas, bueno, todas serían todas y no es verdad, en muchas partes hay problemas de terrenos. Alguien me comentó en su día que la mayoría de los problemas que se tratan en los juzgados tienen que ver con asunto de terreno. Señor director, buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y sobre todo por abordar esa temática, asunto de terrenos. Hemos hecho un poquito memoria de las tristes noticias que hemos recibido en los últimos días, en los últimos meses, y hoy conviene ayudar otra vez a la población mediante informaciones legales respecto a este particular. De entrada, ¿cuál es la importancia de esta temática? A lo mejor lo haya dicho yo, pero con algunos términos que cuando vendrá a hablar el experto serían cosas totalmente distintas. Gracias, Mateo. Primero poner de manifiesto a nuestra audiencia que muchos se preguntarán por qué no hablamos en lo relativo al Código de Circulación. Pues por economía de tiempo y de espacio siempre nos pondremos a hablar en primer lugar de un acontecimiento que es de relevancia. En lo relativo al Código de Circulación de la CEMAC, es una disertación que vamos a hacer durante semanas, igual meses, porque son demasiados artículos. Entonces vamos a hablar en lo relativo a la propiedad de tierras en la República de Guinea Ecuatorial. ¿Por qué motivo? Por lo que ha puntualizado en lo relativo a los que construyen los ríos, los que construyen en propiedades ajenas y todo lo relativo a la propiedad de tierra, si se puede decir así, en la República de Guinea Ecuatorial. Pero de entrada había que poner de manifiesto qué se entiende por propiedad, porque cuando se habla de propiedad de tierra hay que entender primero qué dice la ley en lo relativo a la propiedad. ¿Qué es la propiedad? ¿Qué dice la ley, Mateo? No sé si estamos yendo a lo que la gente quiere escuchar. Justamente ello. En primer lugar habría que situar, y es lo que vamos a hacer, situar a la persona para que entienda realmente lo que es propiedad. Hablando de propiedad, se dice que la gente que ha construido a lo largo de los ríos se va a mirar primero el título de propiedad, por lo que para hablar de propiedad conviene, justamente eso encaja en el contexto de hoy. Vamos a explicarlo. Mateo, siempre lo he dicho, y como se viene diciendo que los juristas somos la boca donde sale la ley, no es que seamos nosotros la ley ni los legisladores. Por lo tanto, todo lo que podemos hablar aquí hemos de referirnos siempre a tener como cita la ley. Por lo tanto, el Código Civil de la República de Guinea Ecuatorial ya dispone en su artículo 348 relativo a la propiedad. Dice: la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Mateo, la propiedad es un derecho. Es un derecho. De hecho, la misma ley fundamental también va en esa misma dirección, Mateo, para que la gente lo entienda, que la misma ley fundamental también dice: el Estado reconoce, en su artículo 30.1, dispone: el Estado reconoce la propiedad de carácter público y privado.
el derecho a la propiedad queda garantizado y protegido sin más limitaciones que las establecidas por ley. La propiedad es inviolable. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes y derechos, salvo por causas de utilidad pública y correspondiente indemnización. Mateo. Términos sencillos, porque Mateo, al final yo estoy escuchando desde la finca y digo, pues lo que están hablando ahí a lo mejor no me entero. Palabras sencillas. Resumiendo, Mateo, lo que no se puede decir más sencillo como lo dice la ley, que la propiedad es un derecho de gozar, disfrutar, Sí. sin más limitaciones que las establecidas por ley. ¿Y dónde está la limitación? Lo dice el artículo 30 de la ley fundamental, Sí. que el derecho a la propiedad queda garantizado y protegido sin más limitaciones que las establecidas por ley. Lo que significa, Pero la propiedad, Ujú. escucha, salvo por causas de utilidad pública. Si yo no entiendo lo que es salvo, Significa por eso habría que que la explicar. propiedad, una vez que usted es propietario, solo y únicamente el Estado te puede quitar la propiedad por causa de utilidad pública. Ya no hablamos de un particular, porque Ujú. un particular no se lo quita. Ya, Pero al Estado, hay una, como estamos en derecho, siempre hay una excepción. ya. La regla es que la propiedad ya es tuya y tienes derecho de gozar y disfrutar de ella. Ujú. Pero la ley pone límites. Mateo, siempre hemos hablado aquí de la libertad. La libertad es ley. La propiedad, usted es libre, pero dentro de los marcos legales. Ujú. Y esta misma ley que te da la libertad de disfrutar, gozar de tu propiedad, es la misma que te dice que salvo por causas de utilidad pública Ujú. y su correspondiente indemnización. Eso sí, ese Cuando matiz. el Estado le quita una propiedad a uno, Ajá. el Estado es responsable de una obligación. ¿Cuál es la obligación? Indemnizarle. De ahí el matiz, porque realmente lo que esperaba, las personas que viven en los alrededores de los ríos escuchan que les van a desalojar, pero la condición que se pone es, señores, queremos ver el título de propiedad. ¿Por qué? Porque como la ley dice que ustedes tienen derecho, ese derecho se ve amparado gracias Al, a, al artículo 30 de la ley fundamental. Luego, entonces, si usted tiene el título, el gobierno va a hacer su trabajo y claro está, o digo yo, el Estado va a hacer su trabajo, luego va a indemnizar. A Porque al partir final, del momento que una persona tiene título, Ujú, tiene derecho a ser indemnizado. desde luego. Mateo, surge a veces, yo le hice una pregunta a los estudiantes de la UNGE. ¿Qué es ser responsable? Tal persona es irresponsable y tal es responsable. ¿Qué es ser responsable? ¿Guapo? ¿Bien vestido? ¿Qué es ser responsable? Responsable no es otra cosa. Aquel que cumple con sus obligaciones, Ujú. este es responsable. Ujú, Y aquel que no cumple con sus obligaciones es un irresponsable. ujú. No es otra cosa. Así de fácil. Así de fácil. Así de fácil. Por lo tanto, cuando la ley dispone que el Estado le va a quitar la propiedad por causa de utilidad pública, pero tiene que pagar, Ujú, tiene que indemnizarle, porque si no el Estado será un irresponsable. El Estado debe ser responsable de indemnizar a los que tienen títulos de propiedad, Ujú. porque este título está garantizado por el artículo 30 de la ley fundamental. desde luego. Desde luego. Porque si no, nos iríamos directamente a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Mateo, la Ley de Procedimiento Administrativo, en su artículo 61, ya dispone que son nulos de pleno derecho los actos administrativos que violan la ley fundamental. Ujú, sí. Y violar el artículo 30 de la ley fundamental, ya deviene nulo ese acto administrativo. Por lo tanto, esa es la parte buena. Pero ¿cuál es la mala? Los que viven al lado de los ríos que no tienen títulos de propiedad. Bueno, ese es el núcleo. 333092260. Señores, el programa está totalmente en directo. Puede marcar ese número 333092260 y hablar un poquito más sobre esa temática. Los que viven, esa es la parte mala, dice el señor director. No mala. La parte mala, los que viven por principio de legalidad, no. alrededor de los ríos sin título de propiedad. Eso sería la parte mala, por lo que conviene que ustedes se unan a nuestra tertulia como para ver cómo podemos reforzar la sensibilización
a la población respecto a esa temática? Sí, señor. Porque, Mateo, estamos diciendo responsable, el que cumple con sus obligaciones. El que vive en los alrededores, bueno, los que viven en los alrededores de los ríos, ¿qué pasa con ellos? Si uno no tiene su título, es un irresponsable. Mateo, El Estado es responsable de indemnizar a los que tienen títulos de propiedad, porque le están expropiando a esa persona. Yeah. Y no van a decir que porque no, como vive al lado del río, no. El artículo 142 ya dispone que el Estado es responsable de su mal funcionamiento o de su buen funcionamiento. Por lo tanto, cuando el Estado expide un título de propiedad a una persona que vive al lado del río, el Estado debe ser responsable mañana que cuando adopte una medida como esta, tendrá que indemnizarle. Yo lo que acabo de escuchar es que ni siquiera se debería extender. El problema no es es que si la ley... No, Mateo, no es que... Mira, Mateo, el Estado... Si de entrada una persona vive en un lugar peligroso o arriesgado, como un lugar de riesgo, como es alrededor del río, a ese señor no el se le debe artículo extender 4 de la ley de procedimiento habla de principio de legalidad. Pero esa misma ley es la que pone en su artículo 142 que el Estado será responsable del mal o buen funcionamiento de su administración. Es decir, si el Estado causa daño por su mal funcionamiento, es responsable. Sí. E incluso si causa daño por su buen funcionamiento, es responsable. Por lo tanto, en lo relativo a los que viven al lado de los ríos, la responsabilidad de ellos es tener títulos. Sí. Esa es la responsabilidad de ellos. Ahora la pregunta me llega, la hice hace rato, me pregunto, uno que vive alrededor del río, ¿debería tener título de propiedad considerando que es un lugar de riesgo? Mateo, el derecho no es el deber ser, es el ser. El que ya tiene título lo tiene. Porque si empezamos con decir si debería, y ya lo tiene. ¿Y quién se lo ha expedido? La administración. Pues si la administración le ha expedido el título y esa misma administración la que dice hoy que salga de ahí, pues la administración le indemniza. El derecho no es lo que pensamos, el derecho es lo que es. O lo haces según la ley o lo haces en contra de la ley. Y el artículo 11 de nuestra ley fundamental ya dispone que todos, absolutamente todos, estamos sujetos a la ley. La misma administración, el Estado, todos estamos sujetos a la ley. Afortunadamente se dio un plazo para que cada uno regularice su situación. Si hablamos de los que viven alrededor de los ríos, hablamos de los que viven por la zona de Malabo 2, que también se ha hablado de lo mismo, que la gente pueda legalizar o presentar su documentación en un plazo de 1 año, como para que cuando vengan a hacer o cuando venga el Estado a hacer la obra, pues claro, que puedan justificar o demostrar que son dueños de esas parcelas y que reciban su correspondiente indemnización. 33309-2260, la radio de la Nacional, y el programa es Reflexiones Jurídicas. Mateo, por lo tanto, ya no hace falta decir por qué hablamos de esto. Hablamos de eso porque es de interés general, que la gente viven sin títulos, se ubican donde quieren. Por eso nuestro objetivo de hoy es hablar en lo relativo a la propiedad de tierras. Y vamos a delimitar ese tema. Vamos a delimitarlo, Mateo. Tienen que entenderlo muy bien. Vamos a delimitar el tema, o en otros términos, vamos a hablar del orden público procesal de la adquisición de los terrenos. Y el orden público material de la propiedad de terrenos. La gente quiero que lo entienda. Y de hecho, la metodología no puede ser otra, el plan no puede ser otro. Vamos a hablar en la primera parte del orden público procesal de la adquisición de terrenos. Y en la segunda parte hablaremos del orden público material de la misma propiedad. Sí. Bien. ¿Qué entendemos por orden público procesal? Mateo, le voy a dar un ejemplo para que lo entiendan. Cuando se dicta una sentencia en Guinea y se quiere ejecutar en Gabón, hay algo que se llama exequatur. ¿Qué se llama? Exequatur. ¿Qué significa? Que una sentencia de Guinea usted va a solicitar a un juez de Gabón que la ejecute. Vamos a suponer que una persona le debe. Tiene propiedades aquí, también tiene propiedades en Gabón o no las tiene aquí, pero quieres que esa sentencia se ejecute en Gabón porque ese señor tiene propiedades. Pues, entonces el juez de Guinea no tiene competencia en Gabón. Entonces usted debe ir al juez de Gabón para que el juez de Gabón homologue esa sentencia y que dicte una sentencia de Gabón para ejecutarlo. Dicte un auto de ejecución ahí para que se ejecute una sentencia que se ha dictado ahí. Ahora bien, ahí hay lo que se llama
donde interviene lo que llamamos orden público procesal. El juez va a coger nuestra sentencia de Guinea y la va a revisar, porque hay algo que se llama orden público procesal internacional. Saben que todos los países, la mayor parte de los países ahora pertenecemos a la ONU. Y hay lo que se llama leyes modelos. Todos los países de la ONU tenemos lo que se llama Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos. Este pacto internacional es lo que habla del debido proceso, cómo se debe juzgar a la gente, el derecho a la defensa, el derecho a un juicio contradictorio, la igualdad entre las partes, lo uno y lo otro. Entonces, el juez de Gabón coge nuestra sentencia y empieza a revisarla. Y de repente encuentra que los mismos jueces que llevaron la investigación, que se llama instrucción, son los mismos que le juzgaron lo que se hace en Guinea todos los días. ¿Te das cuenta, no? El artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial lo prohíbe, que un juez que ha participado en la instrucción es investigar, buscar las pruebas que te condenan y las que no te condenan. Porque usted no es un loco, por algo arrasarlo, entonces él va buscando, se llama pruebas de cargo y de descargo. Esto va en contra, esto va a favor. Entonces, el juez que ha participado en esa investigación, donde le acusan de haber matado, donde le acusan de haber robado, donde le acusan de no sé qué, este juez no debe participar en la fase de juicio. Pero de repente, cuando el juez de Gabón empieza a revisar la sentencia... Ha dicho hace rato que lamentablemente lo que ocurre todos los días aquí. Mateo, eso ocurre aquí. Todos los días eso ocurre. Yo tengo pruebas, he sido magistrado, he sido juez. Incluso le puedo dar más datos, pero no es el caso. No es un ejemplo. Desde luego. Bueno, Mateo, nosotros nos damos cuenta de lo peligroso que es esto. ¿Cómo lo suele decir? Inseguridad judicial. Mateo, ahora ¿qué pasa? Cuando el juez revisa, empieza a leer, encuentra que el juez no sé qué tal que llevó la instrucción, porque la sentencia debe recoger todos los datos. Todo desde cómo se empezó la instrucción y tal. Pero si que participa aquí, ya le vuelvo a ver en los jueces que firman la sentencia. En la mesa. Entonces, el juez de Gabón inadmite, o la audiencia de Gabón, o quien tenga la competencia de Gabón para homologar la sentencia de Guinea, inadmite. ¿Y por qué? Por violación del orden público procesal internacional. No se puede. ¿Me entiendes? No, está claro. Luego habéis violado el orden público sí, se entiende, procesal. Sí. Porque incluso vuestra propia ley prohíbe esto. Por lo tanto, cuando hablamos en lo relativo a la adquisición de los terrenos, cuando hablamos del orden público procesal, es que en la República de Guinea Ecuatorial hay un procedimiento para la adquisición de los terrenos. No sé si me entiende. Sí. Hay una ley que dice cómo se adquieren los terrenos en la República de Guinea Ecuatorial. Otra cosa es que nosotros no nos gusten nuestras leyes. La ley está ahí y uno dice que no, esto no. Entonces, por eso, la ley de Guinea, la ley de tierra de Guinea, ya nos dice que en su artículo 1 dice: se distinguirán las tierras en la República de Guinea Ecuatorial según pertenezcan a particulares y entidades o formen parte del patrimonio del Estado. En otras palabras, en la República de Guinea Ecuatorial hay dos clases de terreno: terrenos del Estado o terrenos propiedad privada. Mateo. Por lo tanto, cuando usted hace la tramitación, el procedimiento de adquisición de terrenos, si es un terreno privado, hay un procedimiento que se lleva. Y si es un terreno del Estado, hay otro procedimiento que se lleva. En todo caso, si usted viola alguno de esos procedimientos, el orden procesal, el orden público procesal, dará la nulidad a esto que usted ha conseguido porque usted ha violado el procedimiento. Luego yo entiendo que por darle un ejemplo, muchos de los casos aquí pues violan el procedimiento. Mateo, si decimos de entrada el órgano de instrucción conoce y después es el mismo que va, pues en un 90% muchos son... Hay un procedimiento para adquirir los terrenos propiedad del Estado. Pero el artículo 11 de la Ley de Tierras
el artículo 11, que vamos a leerlo, que la gente tenga un poco de paciencia. El artículo 11 dice: la propiedad de un terreno rústico o urbano se adquiere por concesión de la presidencia del gobierno mediante subasta pública o por adjudicación directa previo la instrucción del correspondiente expediente por los órganos competentes. ¿Qué queremos decir aquí? ¿Quién firma? El presidente del gobierno. Actualmente en la República que estamos, el jefe de Estado es el jefe de gobierno. Sí. Sin embargo, el artículo 50.3 de la ley fundamental ya dispone que el jefe de Estado no es responsable de su firma. Sí. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el jefe de Estado firma lo que le traen, pero presume que se ha respetado el procedimiento establecido por ley. Sí, sí. No es su responsabilidad es decidir. Mateo quiere terreno, le doy, firmo que le den o no, pero el procedimiento no es competencia del jefe de Estado y de gobierno. Lo que significa que el jefe de Estado puede perfectamente firmar la adjudicación de un terreno, pero si se ha violado el procedimiento establecido por ley, esta resolución deviene nula. ¿Por qué? Porque el artículo 61 de la ley de procedimiento administrativo ya lo dispone. Mateo, no sé si estamos yendo bien. Estoy yendo un poquito más allá con los pensamientos, que los términos, ya lo dije aquí el otro día, lo voy a repetir, y alguien va a decir: ¿usted la firma del jefe de Estado? ¿Te das ¿Usted? cuenta, no? Sí, bueno, la gente lo va a decir, Sí. que por el señor mío lo ha firmado el jefe de Estado. Así es. Entonces, como lo acaba de decir, que hay un artículo en la ley fundamental que dice que el jefe de Estado no es responsable de su No firma. es responsable de ¿Sí? su firma. Firma lo que le llevan. Quien lo lleva es el responsable. Dice el artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo: son actos nulos de la administración pública, nulos de pleno derecho. Ahora vamos a ir al punto E, 61E, los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido por ley. Mateo, si se viola el procedimiento establecido por ley, que para que usted tenga ese terreno, usted debe ir a ese ministerio, usted debe ir ahí, usted debe coger ese documento. Si falta uno, esta resolución que dicta el jefe de Estado de adjudicación de terreno deviene nulo. ¿Te das cuenta, no? El silencio me hace pensar entonces, pensar en lo que dije hace rato, que nada más recibía el documento que ha firmado el jefe de Estado, bien, la gente ya no mira. Bien. Y ya está. Ahora, este es el orden público procesal. Vamos a ir ahora al orden público material. ¿Quién tiene la competencia de adjudicar terrenos del Estado? El jefe de Estado y de gobierno. ¿No es así? Lo dice la ley. Porque el artículo 11 de la ley de tierras ya dice que el jefe de Estado, esto es material. ¿Quién tiene la competencia de decidir si te doy o no te doy? El jefe de Estado y de gobierno. Sí. Sin embargo, vamos a suponer que un juez le adjudica a usted un terreno. Estamos violando el orden público material. Sí. Porque por competencia material lo tiene el jefe de Estado y de gobierno. Sin embargo, un juez le adjudica a usted un terreno. Por eso estamos hablando de dos cosas: orden público procesal y orden público material. El orden público procesal hace referencia al respetar el procedimiento establecido por ley para que la persona competente decida. Si usted viola el procedimiento establecido por ley, por más que esto llegue a la persona y decide, esto deviene nulo con base al artículo 61.1e de la Ley de Procedimiento Administrativo. Y el orden público material es cuando la persona que decide no es la persona que debe decidir en relación
a esta cuestión. Hago memorias de lo que en su día comentó el señor director aquí, que llegaron hasta el punto de que los jueces, los alcaldes, en algún momento deciden la adjudicación de terrenos a las personas y se valen de este documento como para decir, pues mira, me lo ha firmado el juez, mira, me lo ha firmado el alcalde o presidente de gobierno, delegado del gobierno que iban dando esas autorizaciones, que ahora mismo nos damos cuenta que no es competencia de estas personas decidir adjudicar el terreno a una persona. Mateo, el artículo 61.1b de la Ley de Procedimiento Administrativo dispone: son actos de la administración pública nulos de pleno derecho los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. En la República de Guinea Ecuatorial, los jueces de primera instancia no tienen competencia administrativa. Por razón de materia no son ellos, porque la ley de tierra ya dice quién adjudica los terrenos del Estado. Los alcaldes no tienen esa competencia. Los gobernadores no la ley ya dice quién tiene esa competencia. Entonces, el orden público material mira quién tiene competencia en tomar esa decisión. Entonces, aquí nosotros vamos a tratar de comprender. Si una persona tuviese, y por lo visto mucha gente tiene esto, un documento de adjudicación de tierra o de terreno firmado por uno de los que hemos citado, ¿qué debe hacer? Uno, yo creo que Mateo, de entrada no tiene... Principio de legalidad. Sí. Principio de legalidad. Están hablando de dos cosas. Orden público procesal. Sí. ¿Ha respetado el procedimiento establecido por ley? Sí. Orden público material. La persona que ha decidido, Sí. ¿es el que tiene la competencia de decidir? Y por ahora no. No. Por lo tanto, la respuesta está ahí. Nulo de pleno derecho con base en el artículo 61, porque el artículo 61.1 o te pillan B o te pillan E. Sí. Porque B dice los dictados por órganos manifiestamente incompetentes. El alcalde no tiene competencia de adjudicación de terrenos. ¿Por qué? Porque la ley no le da esa facultad. No la tiene ni el alcalde, ni el gobernador, ni el delegado, ni el presidente de comunidad, ni nadie, Vale. ni los ministros. Por eso digo, yo tengo ese documento que me ha firmado el juez. Nulo de pleno derecho. Bueno, ¿qué hago yo? ¿Cómo que qué hace? Bueno, yo sé que es nulo de entrada, pero lo tengo. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué es? Ayúdanos, porque Mateo, yo estoy ahora en casa escuchando radio. artículo, y yo digo, pues ese Mateo, documento lo tengo porque vengo presumiendo hace años que, bueno, con el documento que me ha facilitado. Vamos a empezar, señor director. Nosotros sobre terreno hemos visto a personas que han presentado documentos, hasta el mismo juez ha llegado en el terreno como para decir, bueno, esta parcela, enséñame el documento. El señor dice, pues aquí está el documento que me ha firmado el juez Mateo, en el año 1985. Sí. Mateo. Entonces, yo tengo ese documento, ¿qué hago? Mateo, el artículo 2 del Código Civil dispone: la ignorancia de las leyes no es excusa de su cumplimiento. No es una excusa que soy ignorante. Nadie lo puede tener como excusa, porque yo soy ignorante. La ley dice, su ignorancia no es excusa del cumplimiento. Aquí se va a aplicar la ley. Su documento es nulo. Me quedo sin terreno. Ahora hay que mirar dos cosas. Ahora hay que hablar de validez. Este documento, ¿qué validez tiene? ¿Puede producir efectos jurídicos? No. Pero tiene validez probatoria. ¿Qué diferencia hay aquí? Ese documento no puede valer como título de propiedad, pero puede ser una prueba para que usted reclame una indemnización. No sé si me entiende. Sí. Vamos a suponer una cosa. Usted me vende algo que no es suyo. Usted me vende un coche, no es su coche. Esta compraventa no tiene validez jurídica. Desde luego. Pero El sí, dueño del coche va a recuperar su coche. Sí. Pero tiene validez probatoria. ¿Qué significa? Que yo perfectamente puedo reclamar a ese señor porque aquí está su firma donde firmó. Desde luego, sí. Yo dándole 2 millones, 4 millones. Eso es lo que hay que entender. Que ese documento no puede producir efectos jurídicos. Por eso, para que la gente entienda un poco, ahora vamos a ir un poco a un caso concreto, Mateo. Cuando hemos estado, yo siempre he tenido que llevar a cabo los temas de Santa María, porque al final son temas que me afectan. Interesante. He encontrado un problema donde hablan de sacriba.
Sacriba en Santa María. Sacriba. Entonces, ¿qué encuentro? ¿Cuál es la relación? Escucha, Mateo. Dicen, hay una zona ahí que dicen que es de Sacriba. Pero encuentro que ¿quién adjudica Sacriba el lugar? Un juez de primera instancia. No. El título de propiedad de Sacriba pone manifiestamente expediente de dominio, donde un juez es el que adjudica. No sé, ahora me estás captando, ¿no? Sí, ya le voy pillando. Violación de orden público material. Sí. ¿Es que un juez tiene competencia administrativa? No. En la República de Guinea Ecuatorial, no en otra república. Hay muchas repúblicas. Hablamos de la nuestra. Porque igual mucha gente no vive aquí. Cuando hablan, porque en el registro yo veía actas, veía estatutos con la legislación española. Entonces yo les preguntaba a esa gente, ¿usted vive aquí? ¿Usted vive en España? Si usted vive en España, regístralo ahí. Pero si usted lo quiere registrar en el registro de propiedad mercantil de la República de Guinea Ecuatorial, sujétate a la ley de Guinea. Desde luego. Muchos llaman ley supletorias, ley no sé qué. La ley de Guinea es de Guinea. El Código de Civil no es una ley supletoria. Se hablaba en el decreto ley que la ley es supletoria de la colonia, pero una vez vigente ya no puede ser supletoria, es la ley aplicable. Desde luego, sí. Un suplente en el campo juega como suplente o juega como jugador. Que nada. Cuando llaman el equipo, dicen estos serán los suplentes. Sí. Bien. Pero ya en el campo no es suplente. No, desde luego no. Porque no. si decís Ya que es soy titular. suplente, No, ya es titular. entonces yo no soy responsable si perdemos. Ya es titular. Yo soy titular porque ¿Ya? estoy jugando. Desde luego, sí. Entonces no se puede seguir llamando las leyes que hemos heredado de la colonia supletorias. ¿Suple qué cosa? Si es la ley vigente. Bien. Por lo tanto, yo creo que usted está entendiendo. Entonces, cuando usted lo presenta a una persona que mira, ese documento viola el orden público material. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad. Guinea es un estado de derecho y aquí hablamos del principio de legalidad. Usted no puede traer un documento donde un juez sí le adjudica un terreno. No puede ser. Y hay un principio que se dice en derecho que el fraude corrompe todo. Significa, si Sacriba, el título de Sacriba viola el orden público material, todos los terrenos que la gente han adquirido a través de este título devienen nulos. ¿Por qué? Porque el accesorio sigue la suerte del principal. Me imagino en la problemática en la cual la población de esta zona, si hablamos de un juez que adjudica terreno, la gente va comprando, y luego dice el señor director general que, el desconocimiento de la ley. No excusa de su cumplimiento. Entonces todas esas personas uno no puede alegar su torpeza en algo que ya les va en contra. Decir, es que yo no sabía leer, pero usted firmó. Uno no puede alegar su propia torpeza. Que en un juicio usted alegue, es que yo no me di cuenta. ¿Y? No, me imagino la problemática en la que está este grupo de gente, precisamente lo de los Sacriba, que es un ejemplo que hemos cogido entre tantos ejemplos. Pues la población, dentro de ese desconocimiento, pues va presumiendo de que, bueno, yo tengo mi título de propiedad porque me lo va a firmar un juez. Mateo. Y aquí ahora estamos revelando que pues el juez, Mateo, no tiene esta competencia. Ahora que estamos entrando, bueno, casi son los últimos minutos para que la gente lo vaya entendiendo. Hay que poner de manifiesto. Quedan 20 minutos. Algo, Mateo. Es que me gusta hablar de esos temas porque igual sea que mucha gente no tiene quien les explica sobre el tema. Bien, Mateo. Hay un decreto ley número 8/1984 de fecha 3 de mayo, por el que se transfiere al Estado la propiedad de las fincas rústicas y urbanas abandonadas por los extranjeros en la República de Guinea Ecuatorial. Aquí empezamos. Quiere decir que todas esas propiedades pertenecen ahora al Estado. Las propiedades se han transferido primero todas al Estado en 1984. Sí. Ahora, ¿quién es el representante del Estado?
el jefe de Estado. Desde luego. Por lo tanto, el artículo 11 dice que el representante legal del Estado es el único que puede adjudicar un bien del Estado. Es que yo no sé con qué palabras había que hablarlo, no sé si en francés o en chino, pero estamos hablando nuestro Por lo propio menos español. francés es el segundo idioma en el país. Pero si no entiendes primero el primer idioma, vas a entender el segundo. Mateo, se dice que todas las propiedades se han transferido al Estado ecuatoguineano. Y el representante legal de este Estado es el jefe de Estado. Y el artículo 11 de la Ley de Tierras te dice que este representante legal, el jefe de Estado, es el único que puede adjudicar terrenos. Pero encuentra que los mismos jueces Conocedores son de los la ley. pilotos. Conocedores de la ley. Conocedores de la ley son los pilotos que violan la ley. Los alcaldes le siguen, los gobernadores. Solo hasta ahora no tengo conocimiento si los ministros se han alineado. ¿Te das cuenta? Entonces, por principio de legalidad, orden público material, solo el jefe de Estado. Orden público procesal respeta el procedimiento establecido por ley para la obtención de esto. Yo conozco a mucha gente que conoce que ese terreno es de tal, pero como usted se lo pone caro, hace chiripas y obtiene una resolución presidencial. Pero ellos olvidan que uno, al violar el procedimiento establecido por ley, al violar la Constitución, porque la Constitución ya protege la propiedad de ese señor, por más que usted haga chiripas y adquiere la resolución presidencial, la firma del jefe de Estado, esta resolución es nula de pleno derecho, porque ninguna resolución puede ir en contra de la ley fundamental. Por jerarquía normativa, una resolución está muy lejos de la ley fundamental. Entonces, este es lo que podemos hablar a grosso modo en lo relativo a las propiedades del Estado. Que todos, absolutamente todos, tienen que verificar sus títulos para que sepan que si este título viola el orden público procesal, que es qué procedimiento llevó para obtención de ese título. Ese es lo uno. Y el orden público material, si la persona que le adjudicó el terreno es la persona que tiene competencia para decidir sobre la adjudicación del terreno. Porque si no... quiero comprender una cosa. Los documentos que salen del Ministerio de Justicia para la legalización, yo creo que parte también por ahí. ¿Quién firma esto? Mateo, la respuesta es sencilla. Cuando usted necesita un terreno del Estado, váyase usted, ya sea al Ministerio de Justicia, ya sea a la presidencia del gobierno. Ahí te van a dar un folleto que tiene todos los requisitos. Traiga esto, traiga esto, traiga esto. No es cuestión de memorizarlo, no. Es cuestión de acercarse a la administración, por favor. ¿Cuál es el procedimiento? Te van a dar sobran ahí. Pero lo que pasa es que la gente no va. O tienen curanderos que les enseñan eso automáticamente y lo sepan. Pero eso está ahí, Mateo. ¿Te das cuenta? Este es el problema. Entonces, violando el orden público material o procesal, deviene nulo con base al el acto administrativo deviene nulo con base al artículo 61.1.b y punto E. Y luego tenemos el artículo 30 de la ley fundamental que ya dice que lo que una persona tiene por título de propiedad, nadie, absolutamente nadie se lo puede quitar, salvo por causa de utilidad pública y su correspondiente indemnización. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, Malabo, el programa de reflexiones jurídicas. Restan 7 minutos para que termine el programa y vamos a ir cerrando hablando de lo siguiente. Señor director general, yo estoy escuchando la radio y cuestiones jurídicas no entiendo nada. ¿Cómo puedo hacer yo para asegurarme de que este título de propiedad que tengo, primeramente ha cumplido con el procedimiento procesal en ese caso? Bueno, lo segundo, a lo mejor sea fácil, simplemente es mirar quién ha firmado. Bien. Pero entonces, ¿cómo hago Mateo, para Por economía de tiempo, le voy a responder muy directo. Antes de comprar un terreno, váyase al registro de propiedad y pida el historial del terreno. No basta que uno tenga título, porque el título puede ser perfectamente que es un título
no es falsificado, pero ese título viola el orden público, ya sea material o procesal. Pero más que nada puede violar el orden público material, que significa que la persona no tenía competencia. O puede violar el orden público procesal, no sabemos, pero viola algo. El orden público material también puede ser que viole el artículo 30 de la ley fundamental. Entonces lo primerísimo es identificar. No, lo primerísimo váyase al registro. Sí. No hay para ir a mirar solo si el título está inscrito. Quiero el historial. Sí. Porque ya le he dicho, desde 1984 es el nacimiento de los títulos de propiedad, del 80 o 90% de todos los títulos de propiedad. Porque al traspasar esas propiedades al Estado ecuatoriano, el jefe de Estado fue adjudicando algunas fincas a particulares. Y esos particulares son los que han tenido que ir vendiendo. Por lo tanto, váyase ahí que le den historial desde 84 para que usted sepa la naturaleza jurídica de la propiedad que usted quiere comprar. Lo que pasa es que no lo hacemos. En Santa María tengo pruebas donde la gente dice que el militar que yo mismo te puedo llevar, vive aquí en Mañamela, me vendió el terreno. Es que estamos hablando aquí, ¿qué competencia tienen ahora los militares en vender terrenos? Sí, sí. Pero luego encuentras que el artículo 2 ya le dice que la ignorancia de la ley no es excusa. Ese es el primer caso. Bien, en lo relativo, Mateo, hay un punto ahí que no hemos hablado. En lo relativo a los terrenos privados, una vez que usted coge ese historial y verifica o se busca ayuda de un abogado que el orden público procesal desde 85 que adquirió ese señor, quién adquirió, hasta la persona que le vende, usted ve lo que se llama en derecho trato sucesivo, entonces usted compra. Ya sabe que ese terreno es propiedad privada. No sé si me entiende. Sí. Porque la propiedad privada usted tiene que mirar el trato sucesivo porque ningún terreno nace privado. Los terrenos empiezan por ser del Estado. El Estado lo adjudica a un privado, el privado lo adjudica, para que usted sepa realmente cuál es la línea, si se puede decir así, la línea genealógica de ese terreno. Sí, desde luego, sí. Pero no hacemos esto. Compramos porque me lo han puesto barato. Gracias por decir compramos porque me lo han puesto barato. Bueno, es el asunto de antes de comprar. Pues ya compré, lo tengo. ¿Cómo salgo de esta situación? Mateo. Ya lo compré y en ese momento Mateo, ni siquiera tenía idea Mateo, de cuál es el proceso como para ello. Pero ya lo tengo. El que compra en manos ajenas compra 2 veces. Esa es la solución. Usted tiene que buscar al verdadero propietario y negociar con él, no queda de otra. El documento de compraventa no tiene efecto, no puede producir ningún efecto jurídico, pero sí tiene efecto probatorio, que usted puede reclamar en su momento a la persona que le vendió ilegalmente que le devuelva el dinero, nada más. Si esa persona ya no está. Mateo, ¿quién es responsable de su torpeza? ¿Usted mismo? No, me imagino el lío en el cual estoy metido. Pero estás metido en un lío porque usted mismo entró en el lío. Porque no sabía, yo lo desconocía. Mateo, todo lo que ocurre hoy ya viene ocurriendo. ¿Por qué pusieron el artículo 2? Porque la gente se excusaba, que yo no sabía. Por eso la ley, yo siempre digo a mis estudiantes de la UNGE, toda ley tiene exposición de motivos. Hay un motivo por lo cual se puso ese artículo en la ley, para que la gente no se excuse de su ignorancia. Solo te dicen, el que hace algo por ignorancia puede acabar, si es comprar, va a comprar 2 veces, porque cuando se presente el verdadero propietario, usted vuelve a pagarle. Usted no le puede poner ninguna pega. No. Me entristece esa situación, señor director. Francamente, me entristece que alguien tenga que comprar 2 veces. Principio de legalidad. Yo me imagino en qué lío estamos metidos si ahora mismo vamos averiguando o mirando bien. Mateo, 85% de la población estará en esa situación. Pero hemos de decidir, Mateo. O queremos que Guinea sea un Estado de Derecho o no. Porque Estado de Derecho no es cuando ve la tele y ve los hijos de otros que enseñan ahí. Usted dice, este debe ir abajo, este debe ir abajo. Usted tiene que ser también consciente que el día que el suyo esté ahí, se va a aplicar la misma ley. Mateo, principio de legalidad. Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Vamos terminando, restan 2 minutos. Buenas tardes. Buenas tardes, señor director, señor Mateo. Muchísimas gracias, señor. Por favor, usted se llama. Se basa fuera del tema que tratáis. Adelante. Usted, señor director, puede abogar a una persona en caso de los juzgados. No sé si me he explicado bien.
si el mismo que nos presenta el programa ahí puede ser abogado de un guineano cualquiera. Esa es la primera pregunta. ¿Hay otra? Nada. Vale, ok, perfecto. Le va a responder ahora mismo. Gracias. La respuesta es sencilla. Incompatibilidad. 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 ¿Usted ahora es incompatible? Incompatible. Mm. Nada más. Incompatibilidad. Bueno, Incompatibilidad significa que soy director general de Asuntos Jurídicos de la Presidencia. y por ahora no. No puedo ser director general y luego también me dedico a mis negocios privados. Desde luego. Un abogado hace un negocio privado. Mm. O soy lo uno o soy lo otro. Y de momento prefiero ser lo que soy. Muchísimas gracias por esas aclaraciones. Pues bien, ha sido muy escueta, pero yo creo que más que clara, ¿no? La respuesta del señor director general. Vamos a esperar hasta cuando llegue el momento, pero por ahora es director general de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de Gobierno, pues por lo que no puede conocer de esos temas. Restan entonces 2 minutos. Señor director, en conclusión hoy. Sí, Mateo, agradecer primero a la persona que ha intervenido y otros que igual no han tenido la oportunidad de intervenir, ya sea por causa de saldo, pero mi obligación aquí es divulgar la ley. Desde luego. Divulgar la ley porque para muchos le ayuda. Yo lo sé, muchos eso le ayuda. Pero siempre les pido a la gente que tengan reflejo de ley. Lo que usted no sabe, no dé un paso en falso. Busque a un abogado, busque a alguien que le asesore. Es como una persona que se automedica. Cosa que hacemos todos los días. Nos automedicamos y luego te vas al hospital y te dicen, pero si lo que tenía era leve, pero los medicamentos que has estado ingiriendo son los que han agravado la situación. En el caso de los terrenos, usted se ve obligado a pagar 2 veces. Ahora estamos en la obligación que estoy hablando. Muchos están en la obligación de pagar 2 veces. Pero pasa que ya no quieren aceptar esa realidad. Bueno, es muy dolorosa. Es muy dolorosa. Pero la ley no es sentimental. Lo entiendo totalmente. Pero cuando miramos nuestra sociedad, que alguien no lo quiera hacer, sin defender a la gente, pues yo entiendo como considero como si es que no lo hagas hoy, mañana. lo harás mañana. Si no lo haces mañana, lo hará el hijo. Pero alguien tendrá que hacerlo. Porque la ley siempre estará ahí. Y el problema de la ley es que más vale que lo hagas a tiempo. Porque al final no vas. La ley es como un militar que ha venido a buscarte. Usted le puede pedir que quiero bañar, va a esperar. Quiero comer, va a esperar. No va a esperar. Pero vuelve. Al final le va a llevar. No vuelve sin llevarle a usted. Por lo tanto, así es la ley. Qué triste. Pues señores, son las 13 horas con 56 minutos. Nosotros ya hemos consumido todo el tiempo que nos ofrece la programación de la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial. Agradecemos por escucharnos siempre. Y como no, pues recordamos que esta noche a las 12 horas de la medianoche, tendrán el programa en redifusión mañana domingo a la misma hora, y a partir de la próxima semana en nuestro canal de YouTube pueden tener, el canal de YouTube del programa Reflexiones Jurídicas, en ese caso Marcelino Combondo, pues ya tendrán el programa, o simplemente es entrar en YouTube y poner Reflexiones Jurídicas Guinea Ecuatorial, pues claro está que vendrán todos los capítulos y podrán seguir lo que quieran. Señores, ha sido un placer estar con todos ustedes. Señor director general, muchísimas gracias por llegar. Gracias, Mateo, por darnos la oportunidad de divulgar la ley ecuatoriana. Divulgar y sobre todo ayudar a nuestra población, que ahora mismo, luego de este programa, muchos están ya pensando en qué lío estoy metido, porque si hay que pagarlo otra vez, ¿dónde me saco toda esa pasta? Pues muchísimas gracias. Tenemos pendiente el asunto de... Mateo, no es pendiente, es el programa que llevamos ahora. Desde luego, pero sí. Siempre el código de circulación de la estar CEMAC, interrumpiéndolo, sí, por temas de candente actualidad, como lo que estamos hablando de los que tienen que salir a la hora de los ríos. Desde luego. Pues bien, señores, Reflexiones Jurídicas vuelve el próximo sábado a las 13 horas con otra temática. A lo mejor sea el asunto de el permiso de conducir de la zona CEMAC, código de circulación de la zona CEMAC, ese es el término, u otro tema, otro invitado que podríamos tener, pero no obstante, Reflexiones Jurídicas vuelve el próximo sábado. Gracias por estar ahí y buen fin de semana.